La enfermera fantasma de Chihuahua. El Hospital Central Universitario fue fundado en 1884, cuando Porfirio Díaz era el presidente de México. Se cuenta que por los pasillos de este lugar vaga el alma de una enfermera que falleció hace muchos años. Existe la anécdota de que una pareja que había internado ahí a su hijo no tenía dónde quedarse a dormir a causa de su extrema pobreza. Cuentan que se les acercó una mujer vestida de blanco y les dijo que la siguieran para guiarlos a una habitación, en la cual podrían descansar sin ningún problema. Al despertar y preguntarles a los médicos por tan amable enfermera, con la intención de agradecer su atención, ninguno supo de quién se trataba. Es así como nació la leyenda de la enfermera amable del Hospital Central, y con ello un sinfín de testimonios de chihuahuenses que aseguran haberla visto. Se dice que las personas que tienen mucho apego a los sitios en que alguna vez laboraron después de su muerte, se rehúsan a abandonarlos, por lo que se convierten en parte de los fantasmas del lugar. Cuentan las enfermeras que a veces les da mucho miedo que se les aparezca, aunque sepan que ella solo busca ayudarles, pues administra medicamentos, atiende a pacientes y en ocasiones hasta platica con ellos. Es así como la enfermera, con el paso del tiempo, va dejando evidencias de que su alma o su esencia permanece en el lugar donde en vida entregó muchas horas de esfuerzo. También aseguran que, aunque se han llevado algunos sustos, la aparecida no es para nada un fantasma maligno. En 1952, el hospital solo contaba de un piso y en medio se encontraba un jardín. Había una enfermera por sala y después de la Revolución Mexicana fue un hospital psiquiátrico. El pabellón de los enfermos más graves o desquiciados se encontraba donde ahora es la sección de mujeres. A esos pacientes los tenían amarrados y solo los desamarraban para comer. Era ahí donde se encontraba Yesenia, la enfermera amable, quien desató a uno de esos pacientes que mostró una conducta pasiva. Cuando ella menos se lo esperaba, el paciente se abalanzó sobre su cuello y la ahorcó. Dicen que se aparece porque murió a consecuencia de su negligencia. Desde entonces, su alma se quedó en el hospital, pero a pesar de ser buena, la gente le teme, pues es un espectro del más allá que no está descansando en paz. Existe otra anécdota. Un señor acababa de ser operado de una de sus piernas. La esposa siempre estuvo al pendiente, y después de la operación, los condujeron a la habitación en la cual iban a estar los próximos días. La noche iba a ser larga. De eso estaba segura la mujer del recién operado, pero hasta el momento todo transcurría con normalidad. Las enfermeras le dieron algunas sábanas para que se pudiera dormir en el suelo y así descansar un poco. Ya estando acostada, no lograba conciliar el sueño, ya que estaba al pendiente de su esposo, así que prefirió aguantar hasta caer rendida. La habitación se encontraba al final del pasillo. Ella podía ver ese corredor hasta el final. Después de un rato, en plena madrugada, se percató de que una enfermera andaba por ahí y entraba a las habitaciones de los pacientes. Conforme se acercaba al cuarto en la que estaba ella y su esposo, su aspecto cambió al de ser un ser de otro mundo. La esposa le gritó a su marido para tratar de despertarlo, y en el intento de levantarse, desconectó la manguera del suero. Entonces, una máquina empezó a hacer ruido. Fue así como el dormitorio se convirtió en un caos, y el hombre despertó sin saber qué pasaba. La mujer se paró en medio de la penumbra, pero la enfermera había desaparecido. La planchada de San Luis Potosí. Esta leyenda, cuyo título podría ser también el de la enfermera visitante, hace recordar a muchos potosinos episodios de misterio, originados hacia finales del siglo pasado. El antiguo hospital se encontraba entre los barrios del Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del templo de San José. Cuenta la conceja que en dicha institución entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia, de buena presencia, quien desde luego dio muestras de profesionalismo y diligencia. Por lo tanto, se captó la simpatía
y el aprecio del personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre su trabajo en el hospital y en atender a su familia, que consistía en su madre y 2 hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y al mismo tiempo activa. Nada perturbaba el horizonte de esta eficaz mujer, hasta que un día ingresó al hospital un joven médico apuesto de nombre Joaquín. Era costumbre en el hospital que cuando llegaba un nuevo médico, el director reunía al personal para presentarlo. Ese día Eulalia estaba atendiendo a un paciente, mas hubiera podido dejar su trabajo un momento, suficiente para ser presentada recién llegado, pero no quiso asistir al llamado del director. Al anochecer, cuando llegó a su casa, refirió a su madre: hoy llegó al hospital un nuevo médico. Aunque no lo conozco, ya me imagino que es uno de esos recién salidos de la escuela, fatuos y orgullosos, que ven a una como inferior. Pero ya verá. Hija, es la primera vez que te oigo hablar así. ¿Te ha ocurrido algo? No, nada en realidad. Bueno, he tenido algunos contratiempos sin importancia. Al día siguiente, Eulalia fue solicitada para auxiliar al nuevo médico en la extracción de una bala de la pierna de un herido. Desde el primer momento en que la enfermera vio al doctor, quedó prendada de él, a grado tal que no acertaba a darle los instrumentos debidos. A medida que pasaba el tiempo, ella se enamoró apasionadamente del galeno. En cambio, él no mostraba el mismo interés. Sin embargo, pasados algunos meses, Eulalia y Joaquín se hicieron novios. Ella sintió que por fin se estaban realizando sus aspiraciones. Se veía feliz y en torno a ese amor giraba toda su existencia, pero él no mostraba la misma pasión que ella. Los años transcurrían y en el hospital continuaban de novios el médico y la enfermera. Un día de tantos, dijo Joaquín: Eulalia, estoy invitado mañana a una recepción. No tengo ropa adecuada, pero un colega me la va a prestar. Como tú sales antes que yo, hazme un gran favor. Te llevas la ropa a tu casa y si me lo permites, ahí me cambiaré, ¿te parece bien? Con todo gusto lo haré, Joaquín. Vas a ir a tu recepción hecho un príncipe. Te verás muy guapo. Como acordaron, al día siguiente Joaquín llegó a la casa de Eulalia, ya vestido en traje de etiqueta. Charla un rato con su novia y al despedirse le dijo: olvidaba decirte que asistiré a un seminario de medicina interna. Será cuestión de unos 15 días. Pasó algún tiempo que a la enfermera se le hizo eterno, sin recibir noticias de su novio. Un día, un empleado del hospital que anteriormente le cortejaba, le declaró su amor, pero Eulalia le contestó: oye, soy la prometida del doctor Joaquín. No creo que usted lo ignore. Pero, Eulalia, su doctor tardará mucho tiempo en regresar de su viaje de bodas. ¿No sabía usted que se casó en la fecha que renunció a su trabajo en este hospital? Eulalia jamás pudo recuperarse de la decepción que le causó el engaño, por más que se decía a sí misma: tonta, debí darme cuenta que él nunca me quiso de verdad. No debo abatirme. Pero lo cierto es que siempre sufrió por el perdido de amor, aun cuando tanto su trabajo como atender su casa absorbían la mayor parte de su tiempo. Jamás volvió a enamorarse de otro hombre, ni tuvo novio alguno. Siguió dedicándose a su profesión, pero ya no era la misma enfermera activa, dinámica, capaz. Se dice que descuidaba a los enfermos, que se volvió demasiado estricta con los demás, que se llenó de amargura. Llegó a tal punto su indiferencia que aún dentro de su turno desatendía a los pacientes, y en más de una ocasión algunos fallecieron por su negligencia. Años después se inauguraba un flamante hospital con el nombre del Dr. Miguel Otero, en la que hoy es Avenida Benito Juárez. A este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil. Entre ellos estaba Eulalia. Transcurrió el tiempo, y la enfermera Eulalia, tras una penosa enfermedad, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Se cuenta que en este hospital se aparecía una enfermera pulcramente vestida de blanco, y que de vez en cuando atendía pacientes. Mucho después se fundó en esta ciudad el Hospital Central Dr. Morontes Prieto, al cual pasó parte del antiguo personal del Hospital Miguel Otero. Una mañana entra una de las nuevas enfermeras al cuarto de un paciente y lo saluda. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias, y gracias también a la enfermera que, además de darme la cucharada, me dio un elixir que me hizo mucho bien. ¿Y a qué hora sucedió eso?
preguntó extrañada la nueva enfermera. Como 2 horas antes de que usted llegara. Aun cuando la nueva enfermera sabía que eso no podía ser, nada dijo al paciente. Salió del cuarto a continuar su trabajo. Otro día, uno de sus pacientes le dijo: anoche me dolió mucho la cabeza, pero una enfermera me dio una pastilla y se me quitó el dolor como por encanto. ¿Ah, sí? ¿Cuándo le dieron esa pastilla? Tal vez en la madrugada. A la hora de comer quería comentar esto con la enfermera Elena Von Rivas, amiga suya, quien con mucha naturalidad le dijo: ah, sí, seguramente es la planchada. Le decimos así porque siempre anda muy almidonada, con la bata bien planchada. Jamás se la arruga ni se le ensucia. Sí, también se aparece en los pasillos y se introduce en los cuartos de los pacientes. Una vez en su cuarto donde había pacientes, ahí en la sección de mujeres, yo debía inyectar a una de ellas. Mi sorpresa fue grande cuando me dijeron, al preguntar por qué estaba dormida una de ellas: la acaban de inyectar, un poco antes de que usted entrara. ¿Quién la inyectó? Una enfermera vestida de largo, con su ropa bien almidonada. La nueva enfermera siguió con la duda, aunque su amiga le había referido que se trataba de la planchada. Estaba verdaderamente intrigada, hasta que al fin pudo platicar ampliamente con otra amiga suya, la enfermera Conchita Armendáriz Hernández. Tras de contarle sus experiencias en relación con la enfermera fantasma, Conchita le dijo: pues sí, es verdad. Yo la he visto y algunos médicos también. Figúrate que un día llegó un doctor nuevo, joven, distinguido y de porte aristócrata, quien al salir de su consultorio nos encontramos en el pasillo y me dijo: ¿quién es esa enfermera que entró a mi consultorio sin mi permiso? Se sentó frente a mi escritorio saludándome y llamándome por mi nombre. Como ve, no hay nadie, doctor, pero no se preocupe, es la planchada. En el Hospital Central Dr. Morones Prieto se han acostumbrado a ver deambular por los pasillos o saber que ha entrado en los cuartos de algunos pacientes a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Nadie duda que alguna vez haya asistido como ayudante en las operaciones que los nuevos médicos practican en el quirófano. Este sitio, que en el antiguo hospital donde trabajó Eulalia se llamaba Sala de Operaciones. La enfermera fantasma, la planchada de Monterrey. A pesar de que la leyenda de la planchada surgió en el Hospital Juárez de la Ciudad de México en los años 50, en todo el país existen historias de enfermeras que tras su muerte se manifiestan en los lugares donde ofrecieron sus servicios por años. Sobre la avenida Hidalgo, cerca del complejo vial de Constitución y Gonzalitos, en la zona sur del sector Obispado en Monterrey, se encuentra el Hospital Muguerza, en el cual pacientes y personal han reportado la presencia de una enfermera fantasma. La han descrito como una mujer joven de no más de 30 años de edad, atractiva, tez blanca. No usa el uniforme típico de las enfermeras, sino un hábito de monja, y es que este hospital antiguamente fue atendido por religiosas. Han sido varios los testigos y curiosamente la forma en que saben que la enfermera fantasmal anda cerca es cuando escuchan el cascabeleo de unas llaves. Este es el sonido que han escuchado aquellos que la han visto, entre ellos una enfermera que había terminado su turno y que se cambiaba para retirarse a descansar a su casa. Ella ya tenía conocimiento de su presencia, así que cuando escuchó las llaves, rápidamente cerró su locker y se dirigió hacia la salida. A la distancia pudo ver la silueta de la planchada regia y se dio cuenta que usaba hábito de monja. Son los pacientes que están debatiéndose entre la vida y la muerte, alojados en el 5º piso, aquellos que con mayor frecuencia la han visto. Y es que de acuerdo a la leyenda, la planchada asiste precisamente a aquellos para ayudarlos a sanar, o bien a tener una muerte en paz. Los que tienen la suerte de recobrar su salud piden que por favor le den las gracias a la enfermera guapa que los atendió con esmero, a esa enfermera que tiene aspecto de monja. Los doctores y enfermeras, al escuchar esto, se desconciertan porque saben que se trata de la planchada regia. Hoy en día sigue escuchándose ese cascabeleo de las llaves, que por más que han buscado su origen, no han dado con él. Igualmente han oído cómo la planchada sube las escaleras y se dirige al 5º piso del hospital,
Médicos, enfermeras e incluso los guardias de seguridad han sido testigos mudos de su presencia. Y digo mudos, porque no desean hablar de sus encuentros con esta enfermera, que algunos han dicho falleció en ese hospital cuando el elevador tuvo una avería y ella quedó atrapada entre sus puertas. Esto sucedió en los años 70. La Clínica 25 del IMSS y sus historias de fantasmas. Y ya que hablamos de la planchada regia, no podíamos dejar de mencionar a la Clínica 25 del IMSS de Monterrey, Nuevo León, que se encuentra sobre la avenida Lincoln, en la colonia Nueva Morelos. En los últimos años, este lugar se ha convertido en tema de conversación para los amantes del misterio, pues en torno a esa clínica se han tejido muchas historias y leyendas urbanas. Una de ellas es que en el 10º piso se realizó un exorcismo a una mujer, y que debido a ello, ese piso tuvo que ser clausurado. Otros han dicho que se encerró porque en él se practicaban experimentos de clonación, y otros más se han aventurado a comentar que ahí se traficaba con órganos. Palabras más, palabras menos, en realidad son meros rumores. En este caso, lo interesante, lo que en verdad nos atañe, es saber si efectivamente en el 10º piso se realizó un exorcismo. Y si así fue, la interrogante sería ¿a quién y qué fue de esa persona? ¿Logró sobrevivir al ritual? Han sido contados los exorcismos practicados en un hospital. Y solo podemos citar al de Robin Mannheim, que inspiró la película El Exorcista. Tal vez se han practicado muchos otros, pero se mantienen en el anonimato. Es por eso muy interesante este dato, pues dicen que esta fue la causa por la que clausuraron el 10º piso. Otra de las historias que se cuentan de ese lugar es la que involucra a Margarita. Esa mujer era una enfermera ejemplar que cuidaba con esmero a sus pacientes. Era tanta su vocación que a veces hasta descuidaba a su familia, integrada por su esposo y sus 2 hijas. En una ocasión, la hija menor, al estar jugando, sufrió un accidente. Rápidamente fue llevada al hospital, pero no fue atendida por su madre, sino por otras enfermeras que eran inexpertas. Y la niña no logró sobrevivir, lo que provocó que Margarita viviera con ese remordimiento. El esposo de Margarita la culpaba de la muerte de su hija. Menor por no estar al pendiente de sus hijas, lo que los condujo al divorcio, y él se quedó con la custodia de su otra hija. Margarita se quedó sola, y esto le provocó un estado patológico, y comenzó a hacer todo lo contrario de lo que habitualmente hacía. A los pacientes que estaban a su cargo ya no solo los atendía con esmero como antes, sino que a muchos los comenzó a matar inyectándoles una sustancia prohibida. Ante el incremento de muertes en el 7º piso, uno de los doctores empezó a investigar el motivo y descubrió que Margarita era la causante de tantos decesos, por lo que acudió a la policía para hacerla pagar por sus fechorías. Pero la enfermera, al enterarse que había sido descubierta, decidió terminar con su vida inyectándose la misma sustancia que suministraba a sus pacientes. Tiempo después de la muerte de Margarita, sus compañeras y doctores que laboraban en este lugar comenzaron a verla deambular por los pasillos, lo cual les provocaba terror, pues sabían que en vida ella fue una asesina. Las apariciones solo se daban en el 7º piso, y ante el temor de que ella cobrara otra víctima, la administración de la clínica decidió cerrar ese piso. Esa es la historia, la leyenda que se cuenta, pero hasta hoy nadie sabe la verdad. Al conocer este tipo de historias de enfermeras fantasmales, la gente inmediatamente la relaciona con el caso de la planchada. No en todos los casos será así, pues la de Margarita es una historia diferente a la de Eulalia. Y así, existen otras más que con el paso del tiempo se convertirán en leyendas.